dos tipos de paciencia y de eso les quiero compartir en esta mañana, que para mí ha sido bien importante, me ha ayudado muchísimo y he podido sacar provecho de este estudio. Quiero compartirles acerca de la paciencia. Y dice que en griego y en la Biblia aparece dos significados de paciencia. Uno que se llama macrotumía, que es la paciencia característica del Espíritu Santo, ¿sí? Y es motivada por la misericordia. Y si pensamos en esa paciencia que ha tenido Dios con cada uno de nosotros, y bueno, yo digo, Señor, en 26 años que tengo de conocerte, he visto cuán paciente has sido conmigo. Y descubría o me recordaba el Señor en este estudio que su misericordia ha sido muy grande, porque la paciencia es motivada por la misericordia. Y dice el Señor que cada mañana su paciencia es renovada, es nueva cada mañana. Y yo digo, ¿cuánto la necesitamos? Así que la paciencia, que es de acuerdo al significado en griego y que aparece en algunos textos de la Biblia, cuando nos habla de este tipo de paciencia, de macrotomía, nos está hablando de la paciencia que es inspirada y que es una característica del Espíritu Santo. Hay otra paciencia que se llama upomone en griego y significa también paciencia. Yo decía, wow, cuántas cosas podemos descubrir cada día en la palabra del Señor. Esta paciencia es vital en la vida de cada uno de nosotros, en cada creyente, porque sin paciencia, imagínense cuántos errores podríamos cometer, cuánto juzgaríamos a otros, cuánto nos sacaría de nuestra zona, de nuestro enfoque, errores y situaciones que las personas cometen, ¿sí? Más nosotros que estamos en discipulado, que estamos guiando, que estamos instruyendo a personas en la iglesia. Entonces, cuando hablamos de el upomone, estamos hablando de esa paciencia, de esa constancia, de ese soportar cosas o circunstancias, de resistir ante las situaciones de la vida. Y cuando yo veo esto, pues me enfoco en Job, ¿verdad? Él es como ese modelo de paciencia que la palabra del Señor nos ha dejado. La macrotomía es la paciencia con respecto a las personas. Y yo decía, claro, la una tiene que ver con el trato, con mis relaciones, y la otra es prácticamente con las situaciones que yo vivo, con las circunstancias, con aquellas cosas que yo tengo que soportar, vivir, lidiar en el día a día. La una es la cualidad del carácter que no le permite a uno rendirse ante las pruebas, y la otra es la cualidad del Espíritu Santo, que no es en nuestras fuerzas. Y qué bueno que no es en nuestras fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo. La una, la upomone, está inspirada por la expectativa de algo mejor. Y vamos a tomar como ejemplo hoy a Job. Job, que fue ese hombre que nos permitió y nos permite ver una paciencia que él pudo mantener, porque estaba fundamentada en promesas, en la convicción, en la fe, en la esperanza que él tenía en el Dios
que estaba con él. Bueno, les voy a pedir que me ayuden a leer algunos textos de la Biblia, ¿les parece? De pronto, Moni, tú me puedes ayudar leyendo Primera de Tesalonicenses 1:3. Vamos a ver aquí, a ver, ¿qué fue lo que inspiró la constancia de los tesalonicenses? Bueno, Primera de Tesalonicenses 1:3 1:3, sí. dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Ok. ¿Qué creen ustedes que inspiró? ¿Que inspiró a los tesalonicenses, según este pasaje? A ver, yo quiero que también como que intervengamos un poquito todos para dinamizar este tiempo. La constancia, parecido a la paciencia. La La constancia, esperanza, la esperanza en Cristo Jesús. la esperanza en Cristo Jesús. Dice que había algo en ellos bien especial. Obviamente había el amor, la fe, pero había algo que era constante en ellos, la esperanza. Okay. La esperanza en el Señor Jesús. Entonces, hay una estrecha relación en la paciencia y hablamos, perdón, de esta paciencia opomone con la esperanza, ¿cierto? ¿Qué es la esperanza? Podríamos definir la esperanza como el deseo de algo bueno con la expectativa de obtenerlo. Con la expectativa de obtenerlo. Y se centra no en lo que podría suceder, sino en lo que debe suceder. Y yo creo que Job tenía la esperanza puesta no en lo que podría suceder, sino en lo que debía suceder. Y él sabía que tenía un Dios que estaba con él, que conocía sus caminos, que veía todo lo que él era, todo lo que había hecho. Él sabía, tenía una convicción y en esa convicción del Dios que él conocía tenía su esperanza. Por lo tanto, él perseveró, él fue constante en esas circunstancias difíciles. O sea, que él fue inspirado por la expectativa de eso que venía. Y a veces ante las situaciones difíciles es difícil, valga la redundancia, como abrazar esos momentos, como uno gozarse. Yo a veces no entendía cómo el Señor dice que nos gocemos en todo momento, estar gozosos. Pero cuando uno dice, en esta situación difícil, ¿cómo me voy a gozar? Pero cuando nosotros tenemos claro la esperanza de las promesas que Él nos ha dado, y esta es la parte que me ha gustado muchísimo acerca de este tema de la paciencia, que las situaciones me llaman a mí a tener paciencia por la esperanza a las promesas que yo tengo en Él. Si leemos Santiago 5:11, dice, Moni, ¿me ayudas a leer Santiago 5:11, por favor? Santiago 5:11 dice, he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Exacto, gracias. Cuando nosotros abrazamos esas situaciones difíciles, estamos, yo lo veía de esta manera, es como que nos estamos sometiendo a Dios, resistiendo al diablo, ¿sí? Él huye de nosotros. ¿Por qué? Porque cuando nosotros en las situaciones difíciles le damos ese primer lugar a Dios y lo miramos a Él, miramos su palabra, miramos sus promesas, aún oramos pidiéndole que nos fortalezca y nos ayude en esos momentos difíciles. No quiere decir que eh, pues vamos a estar riéndonos todo el tiempo en una situación difícil, pero cuando levantamos la mirada a Él,
y le pedimos que nos ayude y le decimos, muéstranos cuál es el camino a seguir, cuál es la promesa en medio de esta situación, el Señor nos va a levantar y nosotros vamos a poder dar testimonio del que está en nosotros y vamos a poder levantarnos mirándole a Él. Vamos a poder tener paciencia. ¿Por qué? Porque cuando no hay paciencia, yo veo que a veces tomamos decisiones, podemos tomar decisiones que nos llevan a peores situaciones. Cuando no hay paciencia, podemos tomar el camino equivocado y esto va a empeorar las cosas, la situación. Cuando Job estaba mal, una de las cosas que su esposa le dijo, maldice a Dios, ¿sí? Maldícelo. Y como parafraseándolo es como que deja a un lado todo eso en lo que tú estás creyendo y toma otra decisión, haz otras cosas, ¿sí? Y ante las situaciones difíciles podríamos ser tentados a tomar malas decisiones. Yo recuerdo hace como 2 años tuve un dolor en mi codo que era permanente, era como que ni podía mover el codo y me desesperé. Entonces empecé a echarme Vivaporub, luego me puse hielo, o sea, usé una cantidad de cosas porque quería ya recibir como la solución. Y como a medianoche ya no me aguanté, me tuve que ir a urgencias. Y cuando me atendieron, una de las cosas que la doctora me dijo es, no puedes ponerte nada caliente porque eso va a aumentar tu dolor. Tiene que ser compresas frías para que el dolor se apacigüe. Pero en mi deseo de solucionar las cosas sin pedir dirección, sin apacentarme, yo quise poner una cosa, quise poner la otra y lo que hacía era empeorar, ¿sí? Vamos a ver qué cosas inspiraron a Job. Hubo 2 cosas importantes que lo inspiraron a él a permanecer y a ver la gloria del Señor. Una está en Job 23, del 8 al 10, y se los voy a leer. Lo tengo por aquí. Dice, he aquí yo iré al oriente y no lo hallaré, y al occidente y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Al sur se esconderá y no lo veré. Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Cuando Job no pudo hallar a Dios, ¿qué lo consoló? La promesa de me probará y saldré como oro. Él tenía la esperanza en esa promesa. Decía, no veo nada, pero yo sé que él me va a sacar de esta situación como el oro. Y estudiando, veía que esta es la metáfora del oro, tiene un simbolismo precioso para instruirnos a nosotros. El oro no está terminado, sino hasta que alcanza un brillo perfecto, ¿sí? El objetivo del que refina el oro es llevar a ese oro a un punto de máxima reflexión. Nuestras acciones deben reflejar las acciones de Dios, lo que Él haría en una u otra situación. Por lo tanto, hay las situaciones, las circunstancias, ¿por qué las debemos abrazar? Porque a través de ellas el Señor nos está refinando como el oro. ¿Y cuál es el propósito? De que Él sea reflejado a través de nosotros. Qué difícil a veces es cuando tenemos situaciones difíciles, pero cuando ya estamos al otro lado, vemos cómo esa situación ha transformado nuestras vidas, nos ha madurado, nos ha hecho crecer, nos ha enseñado, aun cuando en esas pruebas hemos tenido pérdidas. Nosotros aprendemos y el aprender cuesta y a veces tiene un precio alto, pero si con paciencia nosotros caminamos en la situación, vamos a ser
eh, pulidos, vamos a ser moldeados, nuestro carácter va a ser perfeccionado de tal manera que vayamos alcanzando cada vez ese parecernos un poco más a Jesús, ¿sí? Lo otro que fue la esperanza de Job está en Job 19, del 25 al 27. Moni, ¿me puedes ayudar con ese pasaje, por favor? Job 19, 19, del del 25 al 25 al 27. 27. Dice así: Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro. Gracias. ¿Sabe cuál era la esperanza de Job? Que él un día vería a Dios, no a través de los ojos de otros, sino a través de sus propios ojos. Su corazón anhelaba ese día. Y aunque humanamente, pues si en ese tiempo verse con lepra, verse con esa situación, ¿verdad? Que era como para decir, aquí ya no hay nada más que hacer. Como cuando alguien en este tiempo tiene un cáncer, tiene, no sé, una situación tan extrema de su enfermedad que a veces decimos, ya de aquí no se va, no va a salir. Pero en esa situación, ¿sabe cuál era la esperanza de Job? Que lo mantenía paciente, aunque pudo orar por sus amigos y pudo responder a su esposa de la manera que respondió, porque él sabía que si de esa enfermedad no salía, que si no se sanaba, él tenía algo muy grande y era el poder ver a Dios. Y hoy en día, si pensamos, nosotros tenemos una cantidad de promesas en la palabra del Señor que quizás en ese momento no tuvo Job. Él no las tenía. Nosotros tenemos ahora grandes y maravillosas promesas que el Señor nos ha dejado. Y para ir terminando, yo quiero invitarlos a que leamos Hebreos 10 del 35 al 36, que dice, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, os obtengáis la promesa. Aquí hay tres cosas bien interesantes. La paciencia para hacer la voluntad de Dios y obtengamos la promesa. Cuando hay paciencia, yo puedo caminar en el día a día haciendo la voluntad de Dios. Y al hacer la voluntad de Dios, voy a alcanzar la promesa. ¿Ves? Sin esperanza, no hay paciencia. Sin paciencia, no hay madurez. Sin madurez, no hay reflejo. Y sin reflejo, no hay gloria. Yo les invito en esta mañana que sea esa esperanza que tenemos en cada una de sus promesas la que nos lleve a ser pacientes en las situaciones, en las circunstancias que estemos viviendo. Que otros estén viviendo y nos compartan, nosotros podamos ayudarles a decir, pídele a Dios que te dé paciencia en esa situación. Hay momentos en que solo esa paciencia que viene a través del Espíritu Santo, y podría ser otro tema, porque es bien extenso, esa paciencia que trae el Espíritu Santo, ese fruto del Espíritu, es el que nosotros llevamos o se desarrolla, se vive en esas relaciones con otros, donde nosotros necesitamos tener esa misericordia para el trato con otros, para esas relaciones. Pero cuando son situaciones que estamos librando, circunstancias, momentos difíciles, nosotros necesitamos echar mano de esa paciencia, que la misericordia, que las promesas de Dios, son las que nos sustentan, nos levantan, nos dan el ánimo para podernos mantener, para podernos mantener y esperar ese momento en el que Dios nos ayude
para salir de esa situación. Oremos y pidámosle al Señor que nos ayude a vivir, que nos ayude en cada una de esas circunstancias, que nos dé la guía en esas situaciones difíciles que quizás estamos pasando, que quizás estamos viviendo. Señor, te damos gracias por la esperanza que tenemos en las promesas que tú nos has dado. Te pedimos, Señor, que tú nos guíes, que tú nos dirijas en cada momento, en cada situación, que nosotros sepamos hacer ese alto y esperar en ti, Padre amado, para poder darte paso para solucionar las situaciones que tenemos en el momento, las que van a venir, Señor. Que haya la suficiente paciencia, Señor, para que, como dice tu palabra, Padre, hagamos tu voluntad en medio de esas situaciones y no la nuestra. Que al tomar esas decisiones, Señor, nosotros podamos tenerte presente a ti, que no tomemos las decisiones por buscar una respuesta pronta o para salir rápidamente de la situación, sino que tengamos presente, Señor, que la espera va también a transformar nuestras vidas, que esa espera, Señor, nos va a moldear y va a ser un proceso que quizás en ese momento necesitamos para que nuestro carácter sea formado, para que nuestro carácter, Señor, sea, Señor, en tus manos, transformado. Padre, te bendecimos y te damos gracias por tu Espíritu Santo que nos ayuda. Gracias por tu Espíritu Santo que nos permite tener esa paciencia para que con otros nosotros podamos responder sin apresurarnos, sin juzgarlos, sino en el amor tuyo, Señor, podamos tener con ellos la paciencia necesaria para ayudarlos y para levantarlos en los momentos que los requieren. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias. En Cristo Jesús. Amén.